Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar ahí con nosotras en este segundo episodio de nuestro podcast Hablando de casa. Os volvemos a presentar para que no se olviden de nosotras. Somos Rosalinda Fonseca y Mercedes Martín Portugués de Wyke Realtors Capella Estates. Y hoy estamos gracias a Apple Tower, que nos presta sus estudios para grabar estos podcasts que los hacemos con todo cariño. Así es, Mercedes. Y otra cosa que quería mencionarles, que estamos súper agradecidos por todos los comentarios que nos han dejado en nuestro podcast de número 1. Y sé que estaban ansiosos de tener el podcast número 2. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya los estamos resolviendo y estamos súper encantados de que nos sigan. Así que a darle like y a seguirnos en nuestro podcast para crear más contenido como este. Vamos hoy. Rosalinda, el otro día les estuvimos contando las cosas que hicimos bien cuando estábamos recién llegados y las cosas que hicimos mal, sobre todo tú. Sí, sobre todo yo. No me lo recuerdes, Mercedes, que para mí fue una pesadilla. Con la compra de tu primera casa. Pero no importa, porque luego tú te has hecho una súper especialista y gran maestra para los que no tenemos tantos años en este sector. Pero, Rosalinda, a mí me gustaría hacerte una pregunta y ahí vamos a arrancar con el contenido. Porque hablamos de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, pero hoy queremos entrar en esos pasos que son los más importantes que se dan en el proceso de la compra. Pero tú, que tienes tanta experiencia, ¿piensas que de verdad, cuando te encuentras con una pareja, un matrimonio, una persona que se decide a comprar, sabe bien lo que está haciendo? Para nada, Mercedes. Para empezar, los compradores cuando llegan a este país piensan que el sistema es más o menos como en nuestros países y van a ciegas. Por eso es importante tener esa entrevista con un profesional que te guíe en el proceso. Por eso el día de hoy, Mercedes, que más adelante les va a explicar cuál es el proceso, queremos indagar un poquito más en ese proceso para que entiendas tú que a lo mejor estás comprando por primera vez cuál es el verdadero proceso. Totalmente. ¿Cuáles son además los pasos? Y en qué además podemos ayudarte, que nos parece súper importante. Entonces yo la verdad los he resumido, Rosalinda, en 6. A ver a ti qué te parece. Estupendo, Mercedes. A ver qué te parece, ¿no? Entonces a mí me parece que los más importantes son la preaprobación. Es decir, tú tienes que saber, o tú, querido cliente o futuro cliente, tienes que saber exactamente hasta cuánto puedes llegar a comprar, porque ya os hablamos y os hablaremos más profundamente, sino de las desilusiones que a veces las personas se llevan. Entonces, ¿cuánto dinerito de verdad? ¿Con cuánto dinerito puedes contar y a qué casa, a qué tipo de propiedad puedes llegar? En el segundo lugar, el proceso más bonito es cuando nosotras ya os seleccionamos, dentro de saber características, un montón de viviendas y empezamos a ver. Ese es el más emocionante, el que me encanta. A mí también, ese es realmente estupendo. Y además, y el que todos piensan que es lo único que hacemos nosotros. Pero no. Ahí también os acompañamos un montón y ahora más adelante os lo vamos a explicar. Después, cuando ya dices de pronto, esa es la que yo quiero, viene la oferta y ahí nosotras tenemos que hacer un trabajo también grandísimo, porque entra mucha negociación. Una matemática. Exacto. Ahora luego Rosalinda, que es muy experta, por eso no hacía falta invitar a nadie más. Rosalinda os va a explicar de maravilla todo el proceso de la oferta, porque la verdad que tiene su miga. Es que esto os digo que todo va. Pero además luego, una vez que usted hace esa oferta, esa casa tiene que pasar por un proceso de inspección, que también tiene su miga. Exactamente, porque hay tiempos que tenemos que respetar dentro del contrato. Y sale mucha chicha de ahí que luego también os la vamos a contar. Y cuando ya se ha pasado esa inspección o todo el mundo está contento, se llegan a los acuerdos, todas estas cosas, entonces ahí ya vamos al cierre en el que ya celebramos, en el que, Bueno, acuérdate, Mercedes, que antes de eso viene un appraisal. Es verdad, se me había olvidado el appraisal. Bueno, no, vamos a decirlo en español. El appraisal no, es el tasador. El tasador. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto es el avalúo de la propiedad? El avalúo, ¿vale? En diferentes países, avalúo o tasador, según de dónde seáis lo entendéis mejor, porque ahí va a dar exactamente el valor de verdad de la propiedad. Y después ya vamos a la celebration, que nos tomamos el champán y todo con vosotros. El día del cierre, que es más emocionante. Pero acuérdate que el día del cierre también tenemos que ir a visitar la propiedad para saber que esté la propiedad en las mismas condiciones como cuando fue el comprador.
y antes del cierre. Sí, que eso ahora, cuando vayamos un poquito más en detalle, vamos Vamos a ir explicar. dando. Hoy no vamos a entrar en profundidad en ninguno, porque luego tenemos el capítulo 3 de verdad con un lender. Después vamos Un a hablar invitado muy especial. a profundizar mucho, precisamente en toda esa labor de selección. Después de la oferta, que es súper importante. O sea, vamos a ir, luego los programas cada uno va a ser como más monotemático, ¿no? Pero hoy por lo menos que tengáis una visión general de todo lo que supone. Y, y vais a verlo con mucha más seguridad y mucha más claridad. Es lo que nosotros llamamos el proceso de compra. Exacto. Vamos a llamarlo así. ¿Qué se llama? Es eso, exactamente. El proceso de compra. Es el proceso de compra completo. Lo has explicado muy bien, Mercedes. Ay, muchísimas gracias. Es que tengo muy buena profe. Tengo una profe que no sabéis, o sea... Excelente, ¿no? Y tú, por ejemplo, cuando ya una persona tiene que hacer ese primer paso de la preaprobación, que aunque nuestro lender lo explique a detalle en el próximo capítulo, tú, por ejemplo, ¿qué le explicas qué es? Ok, Mercedes, buena pregunta, porque lo primero que hacemos cuando conocemos a un cliente, sobre todo si es un comprador por primera vez que no sabe cómo es el proceso, lo invitamos a la oficina, nos tomamos un cafecito relajado y sobre todo es preguntarle qué son las necesidades que ellos requieren. Una vez con esos datos, necesitamos una preaprobación para saber su capacidad de crédito, que luego le explicaremos cuál es la capacidad de crédito, que ya Hugo nos lo va a explicar en nuestro episodio número 3. Exacto. Entonces, muy sencillo, simplemente se explica un poquito los pasos así por encimita y se le introduce con lo que llamamos nosotros el lender o el financiamiento. Exacto. Como tal, para que Hugo se encargue de esa preaprobación. Pero simplemente es eso, una introducción. Exacto. Entonces, ahí se os pedirá luego cuáles son vuestros ingresos, vuestros gastos, bueno. Pero una cosa que a nosotros nos gusta mucho decir desde el principio: nadie va a saber esa información, es completamente confidencial y además la preaprobación es completamente gratuita. Que eso mucha gente tampoco lo sabe. Y lleva para un lender hacer esa preaprobación, si todas las cosas están claras, en 48 horas más o menos podéis tener ya más o menos idea, tienes ¿verdad? una idea. Sí. Y eso me parece fundamental. Después, cuando ya sabemos hacia dónde podemos ir y vosotros también nos decís cuáles son esas características de casa y de necesidades que tenéis y que esa casa debería cubrir para vosotros, empieza ese momento tan bonito que es el de la búsqueda. Y ahí nosotras hacemos, para que vosotros no os volvéis locos, hacemos también un trabajo muy fuerte. Que es la matemática. Porque acuérdate que la capacidad de crédito lleva varias cosas. Lleva primero el monto del préstamo. Exacto. Y dentro del monto del préstamo están los intereses, está los taxes de la propiedad, el HOH o lo que llamamos nosotros condominio o comunidades, si tiene la comunidad que tiene unos gastos de mantenimiento. Y esa combinación tiene que dar lo que es la capacidad de crédito de ese comprador. Exacto. Entonces esa matemática hay que hacerla porque no necesariamente la casa más barata puede ser la casa que vayas a aprobar. Exacto. Un ejemplo básico es cuando compras un condominio, a lo mejor lo compras por 250,000, si es que estuviste aprobado hasta 250,000, pero el condominio tiene un costo elevado de $800, $900. Un montón de veces pasa eso. Un montón pasa eso. Por eso es que hay que hacer la matemática antes de meter la oferta. Exacto. Entonces, pero antes de todo eso, nosotros ya con todo lo que os habíamos pedido, hemos mirado en los sistemas profesionales de la búsqueda de las viviendas, con las características nos salen millones. Entonces nos sale toda la información de esa casa, todo el histórico, ¿vale? Y además comparables con las casas similares que se han vendido en los últimos meses en una milla a la redonda, para saber si de verdad están bien de precio, que es otra cosa que tenemos que analizar antes de presentárosla a vosotros. Entonces de ahí seleccionamos 6, 7, 8, las que hagan falta, para que vosotros las veáis. Que eso es un punto también importante, ¿eh? Claro, Mercedes. Porque hay casas, ¿verdad? Perdona, Rosalinda, que tienen históricos detrás complicados,
que la gente a veces no sabe y nosotros miramos mucho también Claro, eso. porque estratégicamente a veces los realtors lo que hacemos cuando tiene una casa mucho tiempo en el mercado por X o por C, porque a lo mejor salió problemas en la inspección o algo, nosotros podemos ver el historial pasado de esa propiedad. Exacto. Y es importante saber de esa propiedad no solamente qué es lo que ha sucedido durante, sino también en cuánto esa persona compró esa propiedad para poder hacer una oferta. Te pasó a ti A mí me ha ahorita pasado. en un caso con un cliente que tienes, que la señora la compró por 300,000, la está vendiendo hoy en día porque necesita salir en 333,000. Tu cliente pasó una oferta por debajo, por 290. por 290, por supuesto, ese vendedor no va a poder vender la casa porque no le dan los números. Es que no le dan los Tendría números. que traer al banco, porque encima debe un montón de dinero, traer al banco a la mesa de cierre para poder cerrar la propiedad. Claro, entonces todas esas cosas son importantes que vosotros también lo conozcáis, lo veáis y entendáis por qué. Porque a veces la gente intenta hacerlo demasiado ajustado y dice, no, pero como tiene problemas seguro que lo acepta. Y no, muchas No veces pues no se necesariamente. acepta, exacto. Entonces, es un trabajo muy bonito, la verdad que es un trabajo bonito, es intenso, pero la verdad que es muy bonito, es muy Y lo bonito. importante, Mercedes, de todo esto es tener a ese cliente satisfecho. Yo sé que estás trabajando con inversionistas, que los inversionistas siempre quieren un lowball, lo que llamamos una oferta claro, baja. exacto. Pero esa casa no va a ser la que él va a comprar. Ajá. Tendrán que buscar otra casa. No, sí, además de hecho seguimos trabajando con esto hasta que encontremos con la propiedad y no importa ni el tiempo, no hay prisa, el tema es encontrar la propiedad que en este caso a mi cliente le satisfaga y cumpla los requisitos que quiere, porque en este caso pues es para una inversión, entonces hay que estudiar con él, hay que estudiar con él luego pues para qué la quiere, por qué la quiere y cuánto tiene que sacar al mes para que eso le resulte favorable. Exacto, que le dé frutos, es fructífero, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una parte súper bonita. Toda esta parte. Después de todo esto, cuando ya encontramos esa propiedad, viene una parte que ella es, ya te digo, súper especialista, porque viene el momento en que yo ahora mismo acabo de pasar con el cliente en el que pone la oferta, se puede rechazar o a lo mejor te pueden decir que sí y empieza luego otra serie de negociaciones porque a lo mejor el propio vendedor pone también otras condiciones. Claro, como una contraoferta en ese caso. O sea, la oferta no se siente ejecutada o completa hasta que ambos lados, el comprador y el vendedor, llegan a un acuerdo. Por eso se le dice oferta y no contrato. Esto es una aclaración porque yo recuerdo en tiempos de pandemia que un cliente en ese momento había que meter múltiples ofertas porque las casas se estaban yendo. Y él me decía, no, pero ¿cómo yo voy a meter tantos contratos? No es un contrato hasta que se ejecuta por ambos lados. Exactamente, esa es la gran diferencia. Es una oferta nada más. Gigante. Y no solamente que tienes que ejecutarlo todo, iniciarlo todo, sino que a veces cuando ya ambos ejecutaron la oferta, pero falta una firma, que es la del condominio, hasta que esa firma no está al final, no tienes contrato ejecutado. Claro, en el caso de que tenga condominio o HOA, porque también hay mucha gente que la busca sin HOA para no tener que pagar esos pluses de más. Sí. ¿Vale? Y esa parte de la oferta que la vamos a estudiar un poquito más en el capítulo 3, en el capítulo 4, perdón, en el que vamos a hablar más profundamente sobre este tema, os vamos a explicar, porque tiene su cosita, que hay un periodo también de tiempo en el que el cliente se puede echar para atrás, etcétera, etcétera. Y viene condicionado también mucho por el siguiente paso. Claro. Que el siguiente paso es la inspección de la casa. El periodo de inspección. El periodo de inspección. Entonces, justo después de poner la oferta viene ese periodo de inspección que es clave. ¿Verdad claro que sí, Rosalinda? Claro que sí. Y aparte que durante ese periodo de inspección, el comprador tiene la disposición de salirse del contrato. Exacto. Porque ya ahora sí estamos dentro de un contrato. Se nos olvidó decir un poquito lo del dinero que tiene que poner en los 3 días, tienes que toda viene la razón. antes de la inspección. Exacto. Pero bueno, una vez de ejecutado, que hay 3 días que requiere para dar ese dinerito que tú estás interesado y que estás firme con la transacción, lo que nosotros llamamos un depósito. Sí, que en otros países lo conocéis todos pues como la señal y aquí o arras. Unas arras, ¿vale? Entonces ya con eso tú dices, vale, esa es la que yo quiero y
te doy, pues yo qué sé, 7.500, según el valor de la casa, va entre un 1 y un 3%. Exacto. Se le da una determinada cantidad porque estás firme en que quieres esa casa, Claro. siempre y cuando la inspección no te diga lo contrario, porque aún así hay unos días que se establecen en que si tú hay algo con lo que no estás de acuerdo o no llegas al acuerdo con el dueño, uno Claro, que puede decir que no, que eso lo vamos a explicar más en detalle. Claro, que era lo que te explicaba. Una Exacto. vez que tenemos el contrato ejecutado, ya Exacto. se entregó ese dinero que va a una compañía, que justamente es Apple Tower, donde estamos nosotros Sí. ahorita, que es la compañía de título para reservar y proteger ese dinero del comprador. Entonces, hay unos días que se habla con el comprador cuántos días es lo que él quiere para la inspección. Está entre 1 y 15 días. Normalmente para que un contrato sea más viable y más amigable con el vendedor, nosotros ponemos entre 7 y 10 días de inspección. Sí, eso es lo Esos más son normal. el tiempo que el comprador se puede salir del contrato, por cualquier razón, ni siquiera por la inspección, simplemente se perdió el trabajo, no quiere seguir con la transacción, no le gustó la propiedad, en la inspección encontraron 1000 cosas. Y lo ha pensado mejor. Lo ha pensado, a lo mejor quiere una casa Eso más pasa, grande. eso pasa Ese mucho. periodo puede salirse del contrato sin ninguna penalidad. Eso es lo importante saber. Por eso contamos días calendarios. Sí, señor. O sea, si son 10 días, empiezas a contar. Si se ejecuta un viernes, entonces cuentas sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el lunes vendrá siendo el último día de inspección, si es que fueran 10 días. No, se cuenta sábado y domingo, que ese es otro error. No, porque es que no son días laborables, como decimos en España, son los días de la semana, lo Del que se llama calendario, calendario, que se días dice de calendario. aquí. Y luego en la inspección hay 4 puntos muy importantes, ¿vale? Que se van a mirar de la casa, que son el techo, eso sí que es fundamental, y ahora Rosalinda os va a especificar también, son el aire acondicionado, que aquí es fundamental, la plomería, es decir, todo lo que son cañerías, todo el tema del agua, y todo el tema eléctrico. Se llaman los 4 points aquí, son 4 puntos que son fundamentales. Y además se añade el anclaje de la casa por el tema, justamente en la Florida, por el tema de los tornados. Y según qué zonas, el tema de las inundaciones. Claro, que ahora necesitamos también el flood insurance. Hay propiedades que requieren el flood insurance. Vale, que es la parte de las inundaciones, que aquí también, claro, se producen con una cierta... Entonces hay zonas que son más propensas a esto y otras no. Por eso mucha gente dice, no, yo en esa zona no quiero comprar porque además me puede venir el insurance por la U. El seguro sale mucho más alto, claro. Claro, por las inundaciones. Y es muy importante. ¿Por qué son tan importantes esos puntos, Rosalinda? De forma así pinceladas, que ya lo hablaremos más en profundidad. Primero porque te lo va a exigir para hacer el seguro el lender. Exacto. Sin eso no podemos establecer una tasa para el seguro, sin saber esos puntos. Eso es lo primordial. Después quieres saber también en qué condiciones está la propiedad, porque no solamente hacemos los 4 points, el wind mitigation, también hacemos un evalúo de la propiedad. Exacto. ¿Cuántos años tiene el techo? ¿En qué condiciones está? ¿Qué tan viejo es el aire? ¿Cómo funciona la plomería? Si hay algún daño estructural también, que es súper importante. Si tiene termitas, que es otra cosa. Si la casa tiene piscina, también hay que evaluar la piscina. Si no tiene fracturas. Es las condiciones generales de la propiedad. Y una pregunta que yo te quiero hacer ahora, para no ser ahí tan como que estemos dando una clase. Vamos a salirnos un poquito de esto. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Por qué estoy vestida de negro? No, bueno, eso me encanta. Pero sí te lo quería preguntar, ¿por qué te has puesto tan de negro? Porque competí con tu flacura y tu hermosura. Pero me veo mucho más flaca. O sea, el negro me adelgaza. Bueno, pues te voy a decir, qué boba es, de verdad. Pues mira, yo aquí sentadas las dos parecemos iguales. Sí, o sea, mira mi que no. Además yo me he puesto en plan primaveral, pero te voy a decir una cosa, me parece muchísimo elegante. Además, como es tan rubia, tan blanco y los ojitos tan azules, me recuerda mucho cuando estuvimos nosotros en los Países Bajos, que estuve con mi familia. Y es que me parecían todas las mujeres, de verdad, estaban súper elegantes vestidas. No son pequeñas, son mujer grandes, robustas. Más vikinga, grande vikinga, que no es tampoco tu caso. Sí. Pero muy rubias, naturales de verdad, y se visten mucho de negro. Y me parece que estaban tan elegantes, porque hay
personas que les pega más, además es que ahí me voy a lo de la moda, ¿no? Pero hay mujeres que les pega mucho más y os da como mucha luz y a mí, por ejemplo, no, a mí como me apaga. Me acuerdo de una que rodamos, que yo estaba muy de negro y digo, ay no, la próxima más de blanco, más color. Sí, Y sí, sí. No, a mí me encanta el color, Sí, pero hoy yo no sé por qué la verdad me vestí de negro, te estoy claro, echando broma. cuando te he visto en la oficina hasta a punto de preguntarte, ¿has tenido algo, no sé, un funeral o algo así? No Porque no es digas propio eso. tuyo. No, yo casi nunca me he visto Pero de negro. no, pero está guapa, Yo ¿eh? me he No, pero está visto- guapa. Me he visto mucho de beige, de blanco. Pero lo cómico es que nos vimos en la oficina antes de venir acá y por eso les digo la anécdota, porque ella me dijo, ¿y eso que estás de negro? Y digo, para verme más flaca. Pero di que no. Pero bueno, estas son las cosas que me encantan del podcast. Ella está monísima, monísima siempre porque además es súper juvenil, es que no parece de verdad, Sí, bueno, sí. nada. Bueno, es que y tú dijiste natural, pero lo me mío, encanta. lo mío también es súper y te natural. digo Yo soy que- de negro. Yo tengo pero a mí el me cabello gusta, no, negro. pero me gusta más el pelo así que cuando te lo estructuras mucho, Sí, ¿eh? sí, Te lo sí, digo, sí, o sea, te sí, quita sí, mogollón sí. de años, o sea. Bueno, sigamos, Mercedes. Pero sigamos, no, pero yo mi sigamos con el pregunta tema. era, mi pregunta, que a lo mejor muchas de las personas que nos oyen es lo siguiente. Hay mucho comprador que de pronto dice, yo lo voy a comprar cash, lo quiero como esté, porque yo soy, por ejemplo, constructor o qué sé yo, y ya está, no tengo ganas ni de negociar ni de nada. Yo he visto esa casa, me gusta el lote, tal, y la voy a arreglar. ¿Eso es posible, Rosalinda? Sí, es posible, totalmente. Claro, el riesgo es muy grande. Yo no le recomendaría ni siquiera a un inversionista de que no le hiciera inspección a la casa. Además, las inspecciones no son tan costosas. Para una casa, a lo mejor de 400,000, pudiesen estar entre los 300 y 500 dólares. Yo creo que se pudiera ahorrar mucho un comprador a la hora de comprar, aunque compre cash, porque puede No, negociar. pero estoy hablando de eso, de la típica persona que es Sí, sí. constructoria Sí de por sí pudiera, y lo sí. sabe y dice, no, a mí, para eso además existe un tipo de contrato que es como la parte de final de IKEA que se pone as is, o sea, As is. que los muebles que te encuentras ya tienen el choquetazo, se han Sí, roto no sé sí, cuántos, tal. sí. Ya Pues saben esto, que- sí. lo mismo, y ellos lo saben, y luego no pueden reclamar absolutamente nada, porque ellos lo han dicho y así lo Sí, quieren poner sí, en el contrato. Sí hemos tenido casos, Claro, Sin ay. embargo, y muchos constructores lo hacen. Sin embargo, la recomendación, Eso sí. nosotros como realtor, es decirle hacer una inspección. Porque, ojo, la vista por fuera puedes ver miles de cosas, pero internamente la parte estructural es muy difícil identificarla. No, total. o sea, Entonces, sobre todo que estamos en Florida y en Florida hay sí, movimientos, sísmicos, mucho huracán. No sísmico, pero sí los huracanes a veces Destrozan todo. destrozan daños. Entonces, ojo, yo por ejemplo siempre recomendaría, aunque fuera un control, pero ya si la persona decide no hacerlo, ya, bueno, me lavo las manos y compra como compra. Bueno, eso Así además, es. como le vamos a dedicar un poco más cuando hablemos exactamente de todo este tema, y ahí van a surgir muchos casos, pero a mí, fíjate, me ha venido a la cabeza por una parte de experiencia que he tenido con este comprador, en 2 propiedades que estaba mirando para él y todo. Entonces me ha resultado así como un poco llamativo también, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos, ¿vale? Ya hemos hecho todo, se ha llegado a un acuerdo, hemos pasado la inspección, todo está bien. A continuación viene el avalúo, el appraisal o el evaluador que va a decir exactamente ese precio. ¿Qué pasa en ese momento exactamente con respecto al precio de la oferta? Bueno, si nosotros hicimos bien los números cuando pusimos la oferta, sabemos más o menos por cuánto va a venir el evalúo. Pero a veces pasa que el mercado cambia y pasa muy a menudo. A lo mejor cuando hicimos los comparables en ese momento o cuando la listing agent enlistó la casa, la puso al mercado, a lo mejor las últimas 3 casas que se habían vendido, vamos a ponerle un precio, fueron entre 400 y 420,000. Pero a lo mejor la casa, antes de nosotros cerró una en 370. Sí. El evaluador va a ver todos los comparables, incluyendo esa propiedad. Y Claro. probablemente le baje el precio dependiendo cuánto hayamos hecho la oferta. Pongamos que le hicimos la oferta por 410, Sí. porque nos pareció espectacular y es la casa que queremos. Entonces ahí viene otra vez otra negociación. Que viene siendo como ya el banco solo presta el valor del mercado. Claro. El banco no presta aunque la casa esté de oro. Es el valor del mercado. Entonces, en ese momento, si ponte que la casa viniese por 490, viene la negociación otra vez con el comprador
de cómo llegamos a un arreglo. Y puede darse otro caso, Ajá. que eso lo he vivido yo también. Y es que la propia vendedora en aquel caso era dueña de la casa, pero además era la propia realtor de la casa. Entonces, ella a sabiendas sabía que la casa estaba por encima, vino el tasador, al avalúo, le dijo el precio de mercado, pero ella no se bajó de su precio. Que en ese caso, por ejemplo, perdió el cliente. Porque claro, el cliente, aunque tenía el dinero, dijo, ¿yo por qué tengo que pagar tanto? Claro. O sea, es que se dan casos así, ¿eh? Se dan, Y ella dice, yo me espero hasta que alguien me pague No. lo que yo quiero. Lo que pasa es que, ¿qué pasó cuando la pandemia? Cuando la pandemia yo llegué a vender una casa que se vendió $100,000 del avalúo. O sea, mira. costaba 570 y estos compradores estuvieron dispuestos a pagar 670. Porque uno se encapricha de Porque verdad. no, lo que pasa es que lo que pasó en la pandemia era que no había inventario. No había suficiente inventario. Qué curioso. Entonces, encima los compradores venían cash de otros estados porque habían vendido sus propiedades o venían porque, por supuesto, vivir en la Florida es riquísimo y Sí. querían vivir en la Florida. Entonces, como había tan poco inventario, el comprador estaba dispuesto a dar por encima Sí. de lo que diera, no importa, 10, 15, 20, 15,000, 100,000. Entonces, ese mercado no es el común. No, además en ese momento casi subieron. Subieron mucho Subieron las casas por eso. Claro, porque la gente pagaba 100, 150,000 por arriba de lo que daba el tasador. Entonces eso fue subiendo, que el mercado subiera Claro. muchísimo. Pero lo normal, un caso normal, no es sino casi siempre hay una negociación. Entonces puede ser que a lo mejor el comprador, si quiere mucho esa casa, puede decir, mira, yo te puedo pagar $5,000 por arriba. Y el otro viene y dice, bueno, mira, yo me voy a negociar y te la voy a dar 5,000 más. Y llegan a una media Claro. y hacemos. Lo ideal es hacer la negociación. Sí. Nosotros no queremos que se nos caiga. No. Queremos que nuestro comprador esté satisfecho cuando representas al comprador y que también el seller esté satisfecho o el vendedor cuando representas al vendedor. Acuérdate que representamos ambos lados. Sí. Entonces, de verdad es un proceso realmente muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, pero no es nada fácil, ¿eh? Te quita muchas noches porque, claro, tú estás, sobre todo, cuidando por los intereses de la persona que tú representas y por los intereses de los dos para que esa transacción se cierre. Se dé. Entonces, la verdad, y es importante buscar los puntos, que ya os lo explicaremos cuando lleguemos a ese capítulo de profundidad de la oferta, porque tiene mucho detrás y hay que cuidar mucho la psicología que tú tienes con los clientes. Porque, claro, te encuentras con personas que son muy diferentes. Eso es una parte, la verdad, realmente muy bonita. Eso tenemos que hacer un podcast de que nosotros nos volvemos psicólogas prácticamente. Sí, de verdad, ¿eh? Es que sobre todo cuando nos toca un divorcio, Bueno, tenemos que entender, tenemos que tener empatía por el cliente, porque a veces es porque su esposa se murió y tiene que vender la casa, los hijos se van. Sí, y eso también es otro periodo, ¿eh? Y se tiene que vender la casa de familiar y se van a una más chica. Sí. Entonces, la verdad, es un proceso realmente muy bonito por los motivos por lo que la gente vende, se cambia de casa. Hay muchos, me acuerdo un día un story sobre esto en el Instagram, porque no lo pensamos y es así. Ahora viene una temporada en la que mucha gente a lo mejor deja sus países como vosotros, ¿no? Sí. Y se tienen que venir aquí o se quieren venir aquí, pero nunca es fácil dejarlo de atrás. No. Entonces, por eso estamos aquí para ayudar, ¿eh? En alquileres y en compras y lo que queráis, porque nos ponemos en vuestro lugar, nosotras pasamos por eso. Sí. Y todos los días vemos a personas que están pasando por eso, entonces nos ponemos fácilmente en ese lugar, que no es sencillo. Pero bueno, ya ha llegado entonces, como hablaremos de todos esos miles de detalles que tiene ese momento de la compra, está todo resuelto. Todo el mundo está de acuerdo, Rosalinda. Llega, hemos pasado con el tasador, todo. Ya está todo de acuerdo y tenemos ya nuestra fecha de cierre de ese contrato. ¡Aleluya! Vale, ahí. Entonces es el día, pero... Yo cuando empecé con este negocio y llegaba a la oficina y me encontraba
entonces me encontraba con una compañera realtor, ¿no? Y entonces decía, hoy tengo cierre, estoy más nerviosa, es que estoy más nerviosa. Digo, pero chiquilla, y yo claro, no decía, ¿pero por qué? Si ya lo tienes todo, el contrato, el esto, no, pero es que A ver, Rosalinda, ese día, que tiene también sus caras y sus cruces, ¿vale? Su cara y su cruz. ¿Por qué cosas en grandes rasgos pueden pasar en ese día que todos vamos, digamos, como a celebrar? ¿Por qué a veces no se celebra? Ay, Diosito, esperemos que todos sean de celebración. Bueno, la mayoría lo son, gracias a Dios, porque ya está todo bastante hecho, pero... Mira, es que a veces pasan cosas. Nosotros, para empezar, para morirse lo que hay es que estar vivo, ¿no? Es verdad. Siempre han dicho eso. O sea, sí, y eso pasa en las transacciones. El caso de una compañera es que el día del cierre, el vendedor no llegó a la mesa, no firmó el vendedor. Y bueno, afortunadamente las dos realtors se hablaron, pidieron una extensión, pero eso hizo que el banco modificara los números, porque el banco también tiene que pensar que esa señora va a cerrar. Claro. No quiere tener la garantía del cierre. Entonces, pueden pasar mucho, como la mayoría de las veces, ya cuando ya tú estás el día del cierre, ya has tenido los 3 días antes con los números, ya tu cliente está preparado, pero pueden pasar cosas. Sí. Yo estuve en un cierre que, por cierto, representaba al comprador y al vendedor de un listado que tenía en Plantation. La señora llegó con la hija y la hija era como bipolar, la verdad es que la señora luego me pidió disculpas. Entonces, cuando fuimos a hacer la visita que uno va antes del cierre, era una casa viejita que la señora ya la había visto, se había enamorado, y resulta que la hija no le gustó que había una mancha en el piso de madera. Y entonces empezó a decirme que había cosas ocultas. Y yo le decía, pero es que ya la inspección pasó, ya nosotros tenemos que continuar, Mercedes. Eso fue que yo decía, Dios mío. Entonces la muchacha en la mesa decía, mamá, tú no firmes. Ay, y no. yo... Ay, no. Pero por cierto fue aquí en Apple Tower. Esas son anécdotas que uno cuenta. Tuve que llamar a Dani le tuvo que explicar, bueno señora, usted la verdad es que ya usted compró, si usted no firma va a perder el depósito. Claro. Porque ya en este momento no hay nada que ver. Entonces la hija le insistí. La señora dijo, ya voy a firmar y firmó. Pero yo en todo momento estaba... Fíjate, ¿eh? Y después la señora me explicó que ella estaba medicada, que sí, que desafortunadamente sufría de una depresión severa y que ya tenía sus días. Lo que os decía yo antes del tema de la psicología es que somos humanos y tratamos con humanos. Además es uno de los lemas de nuestra compañía, de la oficina. Sí. Es decir, las personas compran a personas. Y nosotros trabajamos con personas, entonces nos podemos encontrar miles de cosas y ya está. Entonces es verdad que hay un punto de verdad de intentar comprender, entender y ponernos en el lugar de la gente, pero claro, hay veces que son cosas que se nos pasa. A nosotras se nos va, pero bueno, por eso hay que ponerle a ese trabajo también mucho amor, porque hay gente que se enfada en el último momento, te dan una bronca y tú dices, ¿por qué? Y bueno, y tú no tienes la culpa, pero... Entonces, realmente, a veces no es fácil, pero la verdad que luego la satisfacción en el 90% de las situaciones es enorme. Porque imaginaros para nosotras lo que es poder ayudar a que una familia, una persona, quien sea, tenga su casa, su hogar, empiece una nueva aventura, empiece una nueva etapa de su vida, que me parece que es una pasada, ¿eh? Con la casa que es tan importante, ¿no? Es que acuérdate que nosotros, sobre todo los latinos, que pensamos que nuestro hogar es nuestra esencia, donde crecen nuestros hijos, donde nosotros hacemos nuestros sueños y que hacemos que esos sueños sean realidades. Se llena de recuerdos. Se llena de recuerdos. Sí, obvio. Entonces, imagínate que puedas, que a lo mejor vienes de otro país donde dejaste tu hogar, a vivir a un país extraño, que tiene otra lengua, que a lo mejor es dificilísimo, piensas que es dificilísimo comprar y resulta que no. Si estás bien instruida, tienes una buena realtor,
te aseguro que vas a poder conseguir ese sueño. Y más, el día de hoy, Mercedes, que no te dije, le vamos a invitar a ella. Conocí una persona que trabaja en housing, o sea, en casa, se llama housing así, para latinos. Y me dice que las ciudades, por lo menos la ciudad como Weston, dan hasta $120,000 para las ayudas. Uy. Eso la vamos a invitar. Pues la vamos a invitar cuando vengamos con el capítulo de hablar de toda esta parte. Claro que sí, ¿vale? La vamos a invitar. Es que hay gente muy interesante en todo este negocio. Entonces, chicos, aquí os hemos hecho un resumen desde el principio, pero es un resumen, desde el principio hasta el final de este proceso de compra. Incluso eso, con algunas anécdotas. Y a partir de nuestro capítulo número 3 vamos a entrar en el meollo de pasito por pasito, o más o menos de 2 en 2, para que tampoco se haga muy largo, para que cuando ya vosotros os animéis a dar este paso, vais a estar más que informados. Así es. Esa es la meta. Esa es la meta, ese es el punto. Y para que veáis realmente, y no es porque nosotras seamos realtos, es que y lo vuelvo a repetir, como lo hice en el primer capítulo, este trabajo que realmente es casi como una carrera universitaria, bueno, de hecho hay carrera universitaria de real estate en este país, es tan largo y tan profundo de estudiar porque el trabajo que nosotros hacemos de verdad que es realmente importante y tenemos que estar súper informados y formados. ¿Para quiénes? Pues para vosotros, para ayudaros convenientemente. Así es. Yo tengo una maestra fenomenal. Tan bella, Mercedes. Y además me siento de verdad que no sabéis cómo la admiro. Y por eso ella cuando me dijo, Merce, vamos a hacer podcast, digo, me voy de cabeza contigo. Aunque en algunos de ellos no haga más que preguntarle, porque no sabéis lo que se aprende. No. Pero bueno, este es nuestro capítulo número 2. Os vemos en 15 días con nuestro capítulo número 3 y entramos en el meollo de la cuestión. Así es, en nuestro podcast Hablando de casa. Gracias, os esperamos. Inscribiros, hacernos comentarios y todas las preguntas que queráis. Así es. Gracias.